bienvenida a Mundo de Libros. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Bueno, muy buenos días para todos, ¿cómo están? Gracias de corazón por estar aquí. Ustedes se están uniendo a un tributo, además están regalándonos lo más valioso que tenemos, que es el tiempo. Además, un domingo. De verdad que de corazón mi gratitud con todos ustedes. Yo siempre he dicho que los libros son magia y los libros me han hecho muchos regalos. Y uno de esos es estar por primera vez en Montería. Esta es mi primera vez en esta ciudad maravillosa que me dijeron que lo tiene todo, incluida esta fiesta de la literatura, y yo estoy feliz de que mis médicos de la guerra hagan parte de ese río de libros. De verdad que muchísimas gracias. Estoy muy emocionada, estoy muy feliz de poder compartir con ustedes y bueno, como digo, esto era un sueño mío, ahora es una realidad de todos. Quizás un poco difícil de procesar para algunos, y dentro de ese contexto que usted nos integra en la parte introductoria, hablamos de por qué. ¿Por qué escribir esas historias? ¿Por qué levantar la voz por esas personas que tenían esta historia guardada, que son los médicos de la vida? Bueno, muchas personas me dicen por qué una médica que no es militar, que la hemos visto siempre hablando de los consejos de salud en televisión durante tantos años, termina escribiendo un libro sobre médicos en el conflicto armado colombiano y específicamente médicos militares. Resulta que yo soy formada como médica en la Universidad Militar. Entonces eso ya empieza a explicar un poco lo que hay detrás de eso. Resulta que cuando yo llego a entrenarme al Hospital Militar, siempre tuve una admiración tremenda por mis profesores, quienes eran mis profesores en ese momento. Primero porque eran médicos que vestían uniformes, eran unos médicos diferentes. Y a mí me alcanzó a tocar, no hagan cuentas por favor, la llegada masiva de heridos al helipuerto del Hospital Militar. Entonces, siendo estudiante, yo veía cómo estos profesores respondían con tanta pericia, con tanta tosudez, con tanta entrega, además con unos protocolos que son muy diferentes a los que vemos en un servicio de urgencias común y corriente. Entonces, siempre fue una tremenda admiración y a medida que fui creciendo profesionalmente, pues ya no eran mis profesores, sino que eran mis compañeros. Cuando nosotros nos graduamos en la Universidad Militar, tenemos la opción de escalafonarnos, de unirnos a la fuerza pública, cualquiera de las fuerzas que sea, a la Armada, a la Fuerza Aérea, ahorita llamada Fuerza Aeroespacial, o al Ejército, o también a la Policía. Entonces, muchos de mis amigos se vincularon y yo seguía hablando con ellos y pasa algo muy particular, y es que lo cotidiano que era para ellos, para mí era asombroso e increíble. Yo hablaba con alguno por teléfono que estaba, por ejemplo, en Saravena, Arauca, y decía, no, esta mañana nos hostigaron con cilindros bomba. No, ayer entramos a hacer un rescate, pero no pudimos porque nos atacaron los francotiradores. A fulanito se le cayó el helicóptero cuando iba a hacer un rescate. Entonces, claro, ese es el día a día de ellos. Para ellos es normal. Para eso se entrenaron. Es lo usual. Es lo que están acostumbrados a hacer. Pero a mí siempre me llamó profundamente la atención y veía con mucho asombro esta entrega, esta dedicación, esta valentía, este sacrificio. Y yo creo que ejerciendo como comunicadora, llegó un momento en que sentí una tremenda responsabilidad. Y dije, yo no puedo dejar esas historias solo para mí. Y un día, hablando con uno de ellos, ya tomé la decisión, porque me contó que siendo teniente, recién graduado de médico, imagínense uno, recién graduado de su profesión, le tocó atrincherarse en un puesto de policía y el sargento con el que estaba le dijo, mi teniente, si se nos mete la guerrilla me quedan 2 balas, una para usted y una para mí. Entonces en ese momento él no está incluso en el libro porque él seguía activo cuando yo empecé a escribir las historias, y cuando se van a dar cuenta todos ya son médicos y oficiales retirados. Entonces yo sentía que Colombia necesitaba conocer estas historias porque nos hemos quedado como en los relatos
de los mismos a través de este largo conflicto. Nos hemos quedado con la visión de la víctima y con la visión del victimario. Pero resulta que la guerra también tiene cara de grandeza y hay unos seres que no están usando las balas, hay unos seres que están protegiendo la vida y que no buscan reconocimiento y que están poniendo en riesgo su propia vida por salvarla de otros. Entonces sentí esa responsabilidad y me di a la tarea de empezar. Llegó la pandemia, me tocó parar, pero después de la pandemia dije ahora o nunca. Y bueno, afortunadamente está este granito de arena, son apenas 15 historias de los miles, porque no son solamente médicos, son también enfermeras, enfermeros, psicólogos, odontólogos, bacteriólogos, voluntarios, civiles, tampoco son solamente militares, son civiles, son personas que pertenecen a ONGs. Entonces, de verdad que yo digo, tenemos que contar las historias de la gente que está haciendo país, que está construyendo, de estos héroes que no están buscando ese reconocimiento extra, que, como les decía, para ellos es lo normal, es lo cotidiano, pero que como colombianos siento que tenemos una deuda de gratitud con todos ellos. Gracias, doctora Fernández. Bueno, quiero aprovechar para agradecer a nuestras fuerzas militares que nos acompañan hoy. Ese libro también es un agradecimiento para ustedes que están al frente defendiendo nuestro país. Doctora, mencionaste varios puntos en los que me gustaría profundizar, pero antes, dentro del libro nos encontramos con historias verdaderamente conmovedoras. Parecen ficción, pero tristemente no es ficción. Que parece ficción, que quizás nos replanteamos en un escenario de ficción, definitivamente, pero al entender que son reales, que sucedieron, y para quienes no han leído el libro, nos encontramos con unos casos extremadamente fuertes, como el médico que tuvo que sacar una granada de un joven, Leandro, de su mejilla. La granada estaba sin detonar, y esto nos pone sobre un contexto difícil de dimensionar. Solo se dimensiona cuando este médico llama a pedir soporte y consejo a las fuerzas militares de Israel, y lo que le dicen es no arriesgue más vidas, es mejor que se muera. Entonces llama a Estados Unidos y le dicen no, lo mejor es que vaya un robot y lo haga. Y él se pregunta, ¿de dónde voy a sacar un robot? Estamos en Colombia. Y así nos encontramos muchas más, porque uno además cree que esa es la más impactante, pero sigue la siguiente historia y es mucho más difícil de afrontar. En varias entrevistas los médicos lloran, se quiebran. Quiero preguntarle, ¿en cuál de todas estas historias, para usted, cuál fue la más dura de escribir? ¿En la que tuvo que hacer una pausa? ¿En la que se replanteó seguir con esta tarea y asumir esta responsabilidad? Bueno, escribir un libro no es fácil, ¿no? Y uno enfrenta muchos momentos difíciles, uno desconfía de uno mismo. Yo digo, sí, ¿será que alguien lo puede hacer mejor? Pero dije, bueno, aprendí de estos profesores a ser valiente y tengo que seguir adelante, porque lo que me mueve realmente es visibilizarlos. Y lo que tú decías, ellos han tenido que hacer cosas que no están en los libros y que no tienen por qué estar en los libros, porque es el horror de la guerra, porque uno no va a la clase de extracción de granada incrustada accidentalmente en el cuerpo de una persona y que ojalá nadie tenga que volver a hacerlo. Y obviamente hay unas discusiones probablemente éticas muy interesantes que ojalá en algún momento podamos darlas. Tuve la fortuna de que al hablar con estos médicos, cada uno me dio una visión distinta, porque uno piensa que médicos militares o médicos de la guerra sienten solamente el combate, la extracción, el rescate, y ellos nos demuestran que son muchos frentes de acción, ¿no? Ellos están, el hospital militar es una reserva estratégica de la nación para eventos como la pandemia. Se van a dar cuenta que ellos también apoyan en desastres, son una primera línea de respuesta, por ejemplo, a eventos naturales. Ahí está la historia de un médico que va y hace apoyo como ortopedista durante el terremoto de Haití y todo lo que sucedió, y es una historia también tremenda.
Entonces cada uno me da una visión distinta. Está el médico que participa en la operación Jaque, por ejemplo, y todo lo que debe hacer y cosas que probablemente ustedes no sepan de esa historia y de esa operación histórica y que yo creo que la mayoría tenemos en la memoria. Entonces cada uno me conmueve y también me conmovió mucho y yo creo que eso no fue difícil, sino que fue duro para mí. Les voy a decir una frase. Mi jefe dice que yo lloro despidiendo un fax. Yo soy de llanto fácil. Cuando empiezo a hacer estas entrevistas y a conversar con ellos, me sorprende que estos profesores que yo había visto tan aguerridos, tan fuertes, tan decididos, se quebraban al traer estas memorias nuevamente. Yo siempre he dicho que tenemos como unos cajoncitos donde guardamos ciertas cosas y ciertos recuerdos, y hay unos de esos cajoncitos a los que uno le pone candado y no los vuelve a abrir, ¿cierto? Y se le olvida incluso que tiene guardado ahí. Siento que muchos de ellos habían hecho eso con estos recuerdos, y cuando los vuelven a abrir y tienen la generosidad de compartirlos conmigo, se quiebran, porque son momentos que todavía duelen, que hay una herida, que hay una cicatriz, porque ellos vieron mucho dolor. Aquí hay una historia de cada uno, pero lo que yo digo en el libro, cada uno puede escribir un libro debido a la intensidad y a la fuerza de lo vivido. Pero ahora sí, para responder tu pregunta, ¿cuál me conmueve? Todas me conmueven, pero hay una historia con la que tuve que hacer un esfuerzo tremendo mientras que lo escuchaba, porque cuando le dije, vamos a empezar, en ese momento él se quiebra y empieza a llorar, y llora durante las 3 horas de entrevista. Incluso cuando su hija lo llama, y es la que nos lleva al final de la entrevista, le dice, papá, ¿estás con gripa? Porque lo sintió muy congestionado. Y le dijo, no, hija, es que he estado llorando porque estoy hablando de cosas de las que tú y yo no hemos hablado todavía, que ni siquiera han compartido con sus familias. Y porque es una historia conmovedora que nos muestra el alcance de estos médicos. Cuando la escribí lloré, y cuando la vuelvo a leer, vuelvo y lloro. Y es la atención a un guerrillero de un equipo de estos médicos durante el despeje de la zona del Caguán. Y es lo que nos demuestra que la ética en tiempos de guerra y en tiempos de paz es la misma, que los médicos no tenemos enemigos. Cuando ustedes miran el libro, la palabra enemigo siempre está encomillada, porque yo digo el enemigo, y eso no, que lo podríamos discutir, del médico es la enfermedad y es la muerte, no es otro ser humano. Y eso es lo que combaten estos profesionales. Y él nos demuestra que ellos no son jueces, y es algo en lo que coinciden siempre, porque a pesar de la rabia que pudieran sentir otros, o del deseo de venganza que pudieron sentir otros alrededor del equipo, un médico lo que tiene al frente es un paciente, sin importar su religión, su género, su bando o su ideología. Entonces es una historia muy bonita, porque además este guerrillero es menor de edad, y este médico conmovido me dice, la guerra nos pasa por muchas emociones, y esas emociones podrían llevarnos a cometer errores, pero al final el que estaba en esa camilla era un muchacho que probablemente ni siquiera sabe por qué está en este conflicto, que ni siquiera sabe por qué está peleando, que seguramente no tuvo una opción, pero que además es el hijo de alguien, es el hermano de alguien. Entonces este equipo pone todo el mismo esfuerzo que hace por sus soldados en este muchacho, le salvan la vida y lo remiten a un centro de mayor nivel. Entonces esa me conmueve mucho, pero todas son mis favoritas porque todas nos dan una visión distinta. Profundamente conmovedora esa historia, y aquí estamos con la doctora Fernández, que además de tener el rol como médico, de cumplir el rol como formada en medicina, también es periodista. Y la pregunta con la que quiero abrir esta conversación, esta parte de la conversación es, como médico, es para que me la respondas como médico, ¿cómo es acercarse a una profesión donde el enemigo es la muerte y la enfermedad, donde te tienes que enfrentar a cosas para las que no te preparan? ¿Cómo fue acercarse a estos médicos que, como tú bien dices, los ves muy bien puestos como profesores en las universidades, pero también cargan con un peso emocional y una responsabilidad emocional, no solamente con ellos, con sus compañeros, sino también con sus familias? Porque en varias ocasiones nos encontramos en el libro cómo estos médicos blindan a su familia en lo que viven en el día a día para no preocuparlos, y ellos son los responsables de cargar también con esa maleta.
Bueno, acercarme a ellos, digamos que con mucho respeto, como les decía desde el comienzo, desde la admiración, y me llamó la atención algo, es que a ellos no les gusta que uno les diga héroes. Es que no somos héroes, es que estamos cumpliendo con nuestro deber, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, aquí no hay nada de asombroso, pero sí hay asombro, y yo creo que eso es lo que no debemos perder, esa capacidad de asombrarnos y de contar las historias de la gente que hace el bien. A veces nos quedamos en esos relatos de violencia, pero hay grandeza y hay mucha gente haciendo cosas maravillosas. Y por supuesto, hasta donde ellos me dejaban llegar con sus historias, ¿no? Siendo muy respetuosa de lo que querían contar, también de lo que no quisieron contar, de lo que siguen guardando, y siempre diciéndoles que yo simplemente soy una intermediaria, yo soy un instrumento o una herramienta. Es como cuando a uno le dicen, oiga, le quiero presentar a alguien, esa soy yo, les estoy diciendo a todos ustedes, oiga, les quiero presentar a unos médicos que han hecho cosas maravillosas y que nos permiten ver que hay miles de personas en este país que en décadas de conflicto, al salvar una vida, al hacer una curación, un rescate, un apoyo, hacer ese bálsamo emocional, muchas veces están haciendo la diferencia. Hay una historia muy linda de un colibrí. Hay un incendio en la selva y el colibrí va y viene a la zona y se acerca a la zona de fuego, y otro de los animales de la selva le dice, ¿usted qué está haciendo? Y dice, estoy trayendo agua para apagar el incendio. Y entonces el otro animal le dice como, a ver, y dice, yo sé que no lo voy a apagar, pero estoy haciendo mi parte. Entonces yo creo que es visibilizar a estos seres maravillosos que han hecho su parte y que muchos me lo dijeron como con un profundo dolor. Hice mi parte, no pasó nada, pero impactó en un ser humano, impactó en una familia, impactó en una comunidad y al final terminan impactando en un país. Entonces, así esto suena cliché, recordar que hay mucha gente buena y que debemos mostrarlos y contar estas historias. Además, hoy, cuando todos tenemos ese poder de contarles estas historias, no solamente desde los medios masivos, digamos que algunos de ellos fueron visibles. En la historia de la Granada la contamos en Noticias Caracol, le hicimos seguimiento al soldado, esto fue noticia internacional, se pegaron muchas agencias internacionales cuando lo vieron porque son muy pocos casos reportados en el mundo, pero al unirlas yo sentí que estábamos poniendo un granito de arena para que más gente se anime a contar las historias de estos seres que hacen el bien. Doctora, y como periodista, cumples un rol de comunicación médica, que hay personas que desde hace años han seguido, se han aliviado. No tantos años. Se han aliviado con tus recomendaciones. Y con este libro también cumples ese rol de divulgación de historias médicas. En tiempos de redes sociales, de información inmediata, donde la información que recibimos pasa de ser de 1 minuto a 40 segundos, porque es el tiempo que tenemos para captar la atención. ¿Cómo ves la responsabilidad que actualmente tenemos los comunicadores y, por supuesto, los médicos que crean contenido para hacer esta divulgación, no solo de temas relacionados con la medicina, sino en general? Bueno, resulta que estos médicos, cuando yo les pregunto sobre su ejercicio, ellos dicen, hay que ser medio bicho raro para ser médico militar, es decir, esto no es para cualquiera, ¿no? ¿Quién está dispuesto a asumir esas condiciones de austeridad, de riesgo y demás? Y alguien me decía, usted no fue médica militar, pero yo le dije, pero yo también soy un bicho raro, porque hace 20 años decidí ejercer desde los medios masivos de comunicación y lo hago feliz y lo hago convencida de que esta es otra forma de ejercer la medicina, porque siento que desde los medios no solamente informamos, sino que en temas de salud, y eso es una discusión que siempre hemos tenido con mis amigos y compañeros de trabajo, también tenemos la responsabilidad de educar. Entonces, hoy más que nunca, cuando tenemos esta avalancha y este tsunami de información, no toda es mala, hay información muy buena en las redes sociales. Sin embargo, creo que desde el punto de vista de salud tenemos que ponernos al día con una deuda de alfabetización en salud. Siempre generamos una tremenda distancia entre la ciencia y la población general, con el lenguaje, con la tecnología. Entonces, eso tarde o temprano, como dijo Carl Sagan, nos iba a explotar y nos explotó, creo que durante la pandemia.
Y hoy, además de ponernos al día con esa deuda de alfabetización en salud, tenemos que ponernos al día con una deuda de alfabetización digital. Entonces, la responsabilidad de los comunicadores es tremenda, porque hoy, como se los decía ahorita, todos podemos divulgar. Hoy ustedes pueden hacer un video y se vuelve viral. Y vemos que eso pasa continuamente. Viral no es igual a verdad, ¿no? Que eso lo estamos confundiendo. Entonces yo creo que en esto lo único que va a hacer la diferencia es la calidad y la creatividad. Entonces, como comunicadores, ejercer lo que somos como comunicadores, el rigor, la verificación, que podemos ver la misma información en muchas fuentes, pero definitivamente aquí voy a encontrar calidad, voy a encontrar respaldo, voy a encontrar hechos. Aquí no están buscando likes, aquí no están buscando vender un producto. Y la invitación a las personas es a ser un poco escépticos y a ser un poco críticos con la información que nos llega. Que cuando recibimos ese WhatsApp que dice, es que hay un premio Nobel que dice que las vacunas son peligrosas, ¿será que sí es un premio Nobel? Verificar es simplemente ir y buscar el nombre del personaje. Verificar es ver las fechas, verificar es ver los datos, es cuestionar un poco. Y hoy tenemos múltiples herramientas para hacerlo. Y al final, recuerden que la información no es inofensiva. La información y en temas de salud nos lleva a tomar decisiones. Entonces, la que está en juego y en riesgo es nuestra salud. Entonces, aquí tenemos una responsabilidad y yo pienso que más allá de verlo como un problema, debemos ver la oportunidad para hacerlo, porque podemos impactar y cambiar muchas vidas y contribuir a que la gente tenga mayor bienestar y salud. Hola, soy Fernanda Hernández, médica de Noticias Caracol, y este es un saludo muy especial para todos los televidentes y seguidores de CNC Noticias. Estoy feliz de estar en Montería. Los libros son magia y esa magia me trajo por primera vez a esta maravilla de ciudad y a ser parte del río de libros. Les envío un abrazo gigante y aquí siempre tienen una servidora.